Amigos, nueva oportunidad para ganar dinero sin invertir absolutamente nada y lo mejor jugando un juego NFT. Este juego NFT Top está dando la oportunidad de ganar dinero sin invertir absolutamente nada por hacer los pasos que te voy a explicar en este video. Bienvenidos a mi canal Franlis y en este caso les quiero hablar de este juego NFT llamado Cards of Eternity. Sí, es un juego NFT que ya lleva mucho tiempo de trabajo, realmente es un trabajo excelente, un juego que realmente la rompe y nos va a dar la posibilidad de ganar dinero, ya que puso una pool de $3.000 a disposición de la gente que juegue la beta. Acá van los pasos cómo tenés que empezar para poder generar dinero. Y atención, porque en esta parte del video te voy a explicar las cosas básicas que tenés que hacer para poder descargarte el juego, jugar, empezar a jugar el juego básicamente. Y luego va a venir la parte donde vamos a explicar cómo se van a distribuir las ganancias. Lo primero que tenés que hacer es ir al navegador y escribir fractal.is, ¿ok? Este enlace, como todos los enlaces que mencioné en el video, lo vas a encontrar en la descripción. Una vez que estés en esta página web, obviamente lo que tenés que hacer es loguearte si tenés cuenta, y si no tenés cuenta tenés que registrarte con tu cuenta de Gmail, lo puedes hacer. Fractal básicamente es un portal de juegos NFT y también una wallet, ¿ok? Entonces hay que crearse una cuenta con Gmail y luego te va a dar una semilla, te va a pedir algunos pasos que tenés que prestar atención porque básicamente es una wallet. Y si mañana ganás algún dinerito o algo, vas a tener que, seguramente te lo van a pagar dentro de esta wallet, y si perdiste tu frase semilla, tu clave, lo que sea, no vas a poder cobrar nada, ¿ok? Una vez que te descargas, yo tengo lo que es el portal como aplicación de escritorio, voy a poder hacer la descarga del juego dentro de lo que es mi inventario. Para eso obviamente voy a nuevamente a buscar acá Cards of Eternity y como ven ya lo tengo descargado, pero vos vas a tener que darle play para vas a tener que darle instalar para poder descargarte el juego. Una vez que lo tenés, le das clic acá y esto te va a abrir ejecutar el juego en la última versión. Acá, si no tenés cuenta obviamente dentro del proyecto, vas a poner donde dice sign up, ¿ok? Y vas a completar tus datos como te indica acá. Una vez que completas todos estos datos, te va a enviar un correo y demás para que puedas obviamente confirmar que es tu correo y demás. Luego de eso vas a poder hacer lo que es el login dentro del juego. Una vez terminamos el login, estamos dentro del juego, nos va a aparecer el tutorial donde vamos a aprender básicamente todo, ¿ok? Está en inglés, pero se entiende bastante bien. De todas maneras van a venir actualizaciones con idiomas como español y demás, y ahí va a ser súper fácil. Entiendan que estamos en una fase beta, por lo tanto hay algunas cositas que todavía pueden fallar o pueden estar sin terminar, ¿ok? En este caso, una vez que terminamos este tutorial, seguramente nos va a pedir que nos loguemos con nuestra wallet de Fractal, ¿ok? Si no te lo pide, podés controlar que esté logueado, podés ir al menú de la izquierda, acá le das clic en la balanza y ahí se te va a desplegar básicamente una billetera interna. Acá ponemos clic en donde dice conectar y acá nos va a aparecer si estamos logueados o no con Fractal. De todas maneras, si no es así, podemos lograr conectar ahí para loguearnos, o bien podemos ir al soporte dentro de Discord y consultar qué es lo que me está pasando que no me puedo loguear. Esto es importante porque si no, no figuramos dentro del ranking. Ya dentro de lo que es la pantalla principal vamos a tener lo que son las prácticas, que es súper importante que practiques porque obviamente tenemos que ganar y subir en un ranking para ganar más dinero, ¿ok? Y por otro lado tenemos los duelos. En los duelos es donde vamos a estar participando de este evento que paga, ¿ok? Y se va a hacer donde dice ranking, ¿ok? Luego de este lado tenemos un lugar que podemos jugar con algún amigo donde dice friends, justamente podemos enviarle los datos a un amigo y demás, y acá de esta manera con un código podemos entrar a la partida y de esa manera poder jugar con otra persona, probar los mazos y demás. También tenemos el casual, que ahí básicamente nos toca con una partida random y ahí también nos sirve para probar. Pero lo más fácil es ir a práctica y poder utilizar el tutorial de nuevo para repasar las cosas, o ir al básico o al experto donde se pone bastante heavy para poder avanzar. Antes de seguir avanzando, lo que tendrías que lograr es crear tu deck, ¿ok? O sea, tu mazo de cartas, vamos a hablarlo en español, ¿ok? En este caso vamos a tener acá en el más todas las cartas disponibles. Nosotros podemos ir eligiendo las cartas y acá está básicamente la estrategia, ¿ok? Uno lo que tiene que hacer es tratar de leerse las cartas. Pues, si no entendés mucho el inglés, te recomiendo usar el mismo teléfono frente a la pantalla en el traductor. Buscas en Google Traductor.
te va a aparecer el traductor y una camarita. Le haces clic en la camarita, lo enfocás a la pantalla y automáticamente te lo traduce. Tarda un segundo y eso de esa manera vas a poder traducir una a una las cartas. Esto te sirve para la vida en sí, y te va a ser mucho más fácil. Ahí vas a ver qué cartas se combinan, qué cartas no. Obviamente si sos un poquito un usuario más, más pro, podés entrar a lo que es el Discord y ver las partidas que se hacen en vivo para aprender cuál carta combina con tal. Obviamente me estoy pasando un montón de cosas, pero la idea es darte una idea básica para que te lances al río y de ahí vos vayas haciendo tu camino, ¿ok? Una vez que elegimos cada una de las cartas, vamos a salvar acá y ahí confirmamos nuestro deck de cartas, nuestro mazo de cartas, y ya estaríamos listos para salir a la batalla. Y obviamente, como cualquier juego de cartas, hay que tener en cuenta que cada uno tiene un costo. En este caso es mana y tiene un poder y una defensa. En este caso vamos a ver acá arriba, en este cuadrito, un número el cual indica el valor del maná. Por acá abajo tenemos el poder de ataque y en verde tendríamos el poder de defensa, ¿ok? Obviamente si vos balanceas tu mazo vas a ver que no tengas tantas de mucho costo, porque eso se puede poner jodido. Te pueden empezar a aparecer solamente cartas de mucho maná y no tenés nada para tirar, y bueno, esas cosas son algunas de las cosas que uno tiene en cuenta a la hora de armar un mazo, no sé, de Clash Royale o de cualquier tipo de juego, ¿no? Y si seguimos viendo un poquito el menú de la izquierda, vamos a ver un pergamino. En el pergamino vamos a tener unas misiones diarias y semanales, ¿ok? En las cuales nos van a otorgar como ganancias algunos tokens. Estos tokens entiendo que por ahora servirían para comprar más cartas, mejorarlas y demás. Ahora sí vamos a dar una práctica para mostrar cómo es el funcionamiento del juego y ya con eso estaríamos. Vamos a ir a lo que es práctica, vamos a poner básico. Acá directamente podemos switchar el mazo que queremos, lo elegimos ahí, confirmamos y acá en este caso nos va a aparecer lo que es nuestro oponente. Nosotros lo elegimos y ya empezamos la partida, ¿ok? La verdad que está buenísimo el juego, tiene mucho trabajo, se notan las animaciones, los artes dentro del juego, está muy bien. Ok, al principio, como ven, nos van a dar una opción de cartas donde nosotros podemos eliminar alguna. Como arrancamos con un maná muy flojito al principio, nos conviene de sacarnos de encima las que están un poco más gordas, ¿no? Entonces sacamos ahí y empezamos con un mazo más relajado. Vamos a tener 60 segundos para elegir nuestra carta. Bueno, en este caso no elegí nada. Bueno, y también vamos a tener luego ya nuevas cartas para ir agregando a nuestro mazo. Por otro lado, vamos a iniciar con 30 puntos de vida, igual que el enemigo, y la idea es ir atacando para bajar estos puntos de vida hasta dejarlo en 0 y así ganar la partida. Yo te dije lo básico, falta un montón. Empezá a jugar, metete ahí, vas a entender, falta un montón de cositas aclarar, pero que a medida que vayas jugando la vas a entender perfectamente. Pero ahora vamos a hablar de cómo vamos a ganar dinero con esta gran oportunidad. Bueno, y ahora sí estamos dentro de lo que es la página donde describen el evento, y lo primero que vamos a destacar es que hay $3.000 en juego, ¿ok? Y algo nos podemos llevar segurísimo te puedes llevar algo de acá. ¿Ok? ¿Cómo jugar? Lo que te expliqué anteriormente. Descargate el portal de Fractal, te lo descargas, después buscas el juego, lo descargas, te logueas con la cuenta de Fractal y demás. Si tenés alguna duda, te voy a dejar este enlace donde está toda la información. Yo obvié un montón de cosas, pero de acá saqué lo que te conté. Así que podés pasarte ahí, obviamente te lo dejo en la descripción, y revisarlo entero para no perderte nada y poder sacarle la mayor ventaja. Siempre es recomendable hacer algo de lectura para entender bien las cosas. Si vamos al formato del juego, vamos a ver que tenemos un torneo que va a durar un mes. Esto empezó el 15, estamos a 20, estamos bárbaro para poder llegar porque hay menos de 200 personas jugando y mucha gente ya quedó ahí abajo con muy pocos puntos. Así que es cuestión de meterle. No hay límite de partidas, vos podés darle todas las partidas que quieras. Es más, te piden como requisito para poder participar tener al menos 50 partidas dentro de lo que es el ranking. Ojo, dentro del ranking, ¿ok? No, porque por ahí hay gente que gana 10 partidas seguidas, se posiciona primero o entre los primeros y no juega más. Entonces acá sí o sí te obligan a meter como mínimo 50 partidas. Por otro lado, el sistema de clasificación se va a usar el Elo y el MMR, ¿ok? Luego va a haber 1000 jugadores que puedan recibir recompensas. Por eso te digo que tenemos muchas chances de conseguir recompensas si hacemos
todos los pasos que te indiqué en el video. Como ves, empezó el 15 de marzo y va a terminar el 15 de abril. Vamos al premio, que eso es lo que estabas esperando. Para el primer puesto, $500, así de una. ¿Qué te parece? Quedan menos de 30 días, quedan muy pocos, 25 días, si no hago mal la cuenta así en el aire. Y por jugar 25 días metiéndole patas, si no tenés otra cosa que hacer, o en los tiempos libres, si sos bueno para esto, y llevarte $500 de arriba, listo, amigo. Para mí es re negocio. $500 acá es mucha guita. Mucha guita en Argentina, lo sabemos. Y realmente la oportunidad está una muy buena oportunidad. Si sos mango como yo, que yo soy bastante disperso con todos estos juegos, porque estoy con 80 cosas y realmente no puedo hacer foco en una sola cosa y me cuesta, podemos entrar entre los 201 y los 1000. Si estamos dentro de los 1000, digamos, dentro y no llegamos a más del 201, podemos llevarnos $1.25. O sea, como decir, che, bueno, muchas gracias, comprate una coca y ya está. Ok, ahora si vamos avanzando arriba de los 200, entre los 100 y los 200, podés ganarte $2.50. Después de entre los 50 y los 100, ya $5. Ok, y entre los 4 y los 10, $75. Que no está mal. Si no sos el mejor, podés pelear ahí por $75, y el tercer lugar $225, 350 el segundo y $500 el primero. ¿Y qué te parece? Para mí es una locura, es una muy buena oportunidad de hacer dinero jugando un proyecto que es muy grande, muy interesante y que se viene para rato. Me gustaría que me dejes un comentario contándome, che, yo ya participé en un evento parecido, conozco el proyecto, alguna estrategia. Obviamente en la descripción tenés todos los enlaces para poder acceder a toda la información que estuve compartiendo, como también a mis comunidades. O me puedes seguir en Instagram, que voy compartiendo también lo que voy haciendo y demás, para que charlemos. Obviamente está piola ser parte de la comunidad. Por otro lado, obviamente te voy a agradecer por haberte pasado y te voy a dejar un video más. Mirate este video, que seguramente es de un proyecto, de un juego que no conocías y que puede ser una muy buena oportunidad para que ganes dinero. Te mando un abrazo y nos vemos.